Se organizan estos mecanismos inhibidores. Lo que ustedes han visto hasta ahora es lo que se llama inhibición aferente, o sea, una neurona presináptica o posináptica, o una presináptica, perdón, o una interneurona inhibe una neurona posináptica, o sea, la relación entre dos, ¿ya? Hay otro mecanismo que observamos en la médula espinal que viene a ser la inhibición por retroalimentación negativa. ¿A qué se refiere? Esta es una neurona motora, ¿sí? Acá vemos su axón, ¿no? Y vemos que este axón va a emitir una rama colateral que hace sinapsis con esta interneurona inhibidora, que cuando ustedes lean el libro recibe el nombre de la interneurona de Reicha, ¿no? Y esta interneurona inhibe, ¿no es cierto?, a la neurona donde se originó el estímulo y también a otras neuromotoras adyacentes, es decir, la misma neurona motora donde se generó el potencial de acción va a inhibirse a sí misma por acción de esta interneurona de Reicha. Y lo otro que vamos a ver más adelante, cuando veamos la parte del cerebelo, viene a ser la inhibición por retroalimentación anterior. Esto lo vamos a ver cuando veamos la corteza cerebelosa, ¿no? Veamos las células en canasta y las células de Purkinje, ¿ya? Pero la idea es que hay diferentes tipos de organización de los sistemas inhibidores. Luego, ya seguro lo han hecho ustedes en la parte que hemos hecho, lo que han hecho en la práctica, viene a ser la unión neuromuscular, ¿sí? La unión neuromuscular viene a ser una forma especial de sinapsis química. Se da entre el botón terminal de un axón y una fibra de músculo estriado, ¿sí? Acá viene a ser, ¿no es cierto?, la fibra muscular estriada. Vemos que presenta una depresión en su membrana, en donde encaja el botón terminal, y por otro lado vemos que también presenta hendiduras que van a ser ricas en receptores nicotínicos. Habíamos visto que los receptores nicotínicos son receptores colinérgicos, es decir, se unen a la acetilcolina, ¿no? Y como lo hemos dicho, se genera un potencial de acción por todos los mecanismos que hemos visto a nivel de la neurona. Este potencial de acción viaja hacia el botón terminal, ¿sí? Se produce la apertura de los canales de calcio, aumenta el calcio intracelular y eso favorece la exocitosis, es decir, la secreción del neurotransmisor. Se libera acetilcolina, que se une a su receptor. Recuerden que los receptores nicotínicos son canales de sodio dependientes del ligando. Al unirse la acetilcolina, lo que se va a producir es la apertura con entrada masiva, ¿no es cierto?, de iones de sodio. Se produce una despolarización que se llama el potencial de placa motora. Y esta despolarización viaja, ¿no es cierto?, hacia ambos lados, y ustedes ya lo han visto, inicia todos los mecanismos de la contracción muscular, ¿ya? También recordar que a nivel de esta unión neuromuscular hay presencia de enzimas, la acetilcolinesterasa, que es importante para remover la acetilcolina del receptor y ocurre la relajación del músculo. También recordar, seguro lo hemos visto en la clase anterior, que la unión neuromuscular es una forma especial de sinapsis entre una terminación, un botón terminal y una fibra de músculo esquelético. A nivel de la fibra muscular lisa y cardíaca se da otra forma de sinapsis, ¿no es cierto? No hay una estructura tan especializada como la unión neuromuscular, sino lo que se llama la sinapsis al paso. ¿En qué consiste la sinapsis al paso? Tenemos una fibra nerviosa autonómica, esta se divide y una sola fibra da inervación a muchas fibras musculares lisas. No es como en el caso de la unión neuromuscular, que una terminación, un botón terminal llega a una fibra muscular estriada. Acá no, una sola fibra da inervación a muchas fibras lisas, y vemos que en estas fibras van a haber estas dilataciones llamadas varocosidades, que son las que contienen los neurotransmisores en sus receptores, ¿ya? Es un mecanismo de sinapsis al paso, que también se ve en el músculo cardíaco. Luego habíamos hablado de la hipersensibilidad por denervación. Creo que habíamos tocado el tema de la degeneración valeriana, ¿no? Se produce una lesión, ¿sí? La porción del axón distal a la lesión comienza a perder su vaina de mielina y hay una desintegración de los botones terminales, y por otro lado el cuerpo de la neurona se agranda, el núcleo migra hacia la periferia y hay una fragmentación del sistema del retículo endoplánico rugoso, se fragmenta. ¿A qué se refiere el tema del brote regenerador? Que cuando hay una sección del nervio,
de todas maneras se producen brotes en el remanente del axón que quieren seguir la trayectoria que tenía el segmento anterior, ¿no? Pero que se ve interrumpido por la formación de tejido cicatricial. Esto es lo que produce realmente que cuando una persona tiene un traumatismo vértebro-medular, que tiene un accidente automovilístico y se secciona la médula, hay intentos de todas maneras de la acción por reconstituirlo, pero es el tejido cicatricial que impide una adecuada unión, por eso la persona muchas veces queda parapléjica, ¿no? Con imposibilidad para mover los miembros inferiores, ¿no? Lo que ofrece un poco de expectativa es que esto mejora con la administración de las neurotrofinas. Parece que puede ayudar, ¿no es cierto?, a que no se forme tanto tejido cicatricial y que estos brotes regeneradores puedan restaurar el trayecto original del axón. Ahora, la hipersensibilidad por desnervación, ¿qué significa? Que cuando hay daño de un músculo nervioso motor, ¿sí?, y está en regeneración, el órgano efector, que viene a ser la fibra muscular estriada, se vuelve más sensible a la acción del neurógeno, en este caso del acetilcolina. ¿Por qué? Porque en condiciones normales los receptores nicotínicos solamente se van a expresar a nivel de la unión neuromuscular. Cuando hay lesión del nervio, generalmente los receptores van a expresarse a lo largo de toda la fibra muscular. Lógicamente se la vuelve más sensible. Este fenómeno de hipersensibilidad por desnervación también ocurre en la fibra muscular lisa. Una cosita, siempre recuerden, ¿ya? Cuando hay lesión de la fibra nerviosa, el músculo estriado se atrofia, la fibra muscular lisa no se atrofia. ¿Ya? Pero también ocurre una hipersensibilidad por desnervación por los mismos mecanismos, en el caso de la acetilcolina, o sea, la fibra muscular lisa y la fibra muscular estriada se va a volver más sensible a la acción de la acetilcolina. ¿Por qué? Porque expresan mayor cantidad de receptores. En el caso de las catecolaminas, que pertenece, recuerden, la fibra muscular lisa mayormente está inervada por el sistema parasimpático y por el simpático. El principal neurotransmisor del parasimpático viene a ser la acetilcolina, del sistema simpático las catecolaminas. La fibra muscular lisa, en el caso del sistema simpático, se vuelve más sensible al neurotransmisor, no porque hay una mayor expresión de receptores, sino que hay una menor recaptación de las catecolaminas en los botones terminales. ¿Ya? Lo van a ver en el libro, seguro lo van a llevar en la práctica con la doctora Ramírez y la doctora Valderrama. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? No sé, seguimos. Bien, ustedes son del grupo de la... ¿Qué son de la doctora Ramírez? Uno más. Dos. Tres. Valderrama. ¿Ustedes son del domingo? ¿De 5 a 8? ¿Y qué hora del domingo? ¿Todos el domingo? Ok. ¿Qué preguntas hasta ahí, no? Vamos a comenzar con algunos conceptos. A ver, ¿quién sabe qué es una estructura somática? Cuando hablamos del sistema nervioso somático, ¿a qué nos referimos? Sistema nervioso somático. ¿Cómo no puedes? Yo voy a comenzar a preguntar. Doctora, ¿qué es el sistema nervioso somático? Ahí la doctora que está aquí. Doctora, ¿qué es el sistema nervioso somático? ¿Sí? Que lo veo y escribo y le pregunto. Doctora, ¿qué es el sistema nervioso somático? ¿Qué es el sistema nervioso somático? El sistema nervioso somático se refiere, ¿no es cierto?, a un sistema que está formado por las neuronas sensitivas, ¿sí?, que van a llevar información de tacto, presión, temperatura, propiocepción hacia las neuronas motoras del asta anterior. ¿Y las neuronas motoras del asta anterior a quién dan inervación? Neuronas motoras del asta anterior, ¿qué inerva? Ese esquema lo tienen que tener, ayudando a la anatomía, ¿no? Lo básico, ¿no?
¿qué inervan las neuronas motoras del asta anterior? Doctora, ¿qué inervan las neuronas motoras del asta anterior? Sí. Un músculo. Ese es el sistema nervioso somático, para diferenciarlo del sistema nervioso autónomo que da inervación a las vísceras. ¿Ya? Bien, entonces vamos a hablar nosotros de la neurotransmisión somatosensitiva, tacto, color y temperatura. ¿No? Y seguro muchos de ustedes me puedo preguntar qué sentidos conocen. ¿No? Doctora, ¿qué sentidos conoces? ¿Sí? Con la reflexión de sentidos, ¿no? Gusto. Olfato. Visión. Los 5 sentidos, ¿no? Claro, Bueno, por el hecho digo, pero son los 5 sentidos que precisamente llegan a la conciencia. Pero van a ver ustedes que hay receptores sensitivos que no llegan a la conciencia. Un ejemplo vienen siendo los usos musculares, ¿no es cierto? Que van a llevar información sobre la longitud del músculo. Los órganos tendinosos de Golgi que van a llevar información sobre el grado de contracción muscular y que no llegan a la conciencia. ¿Sí? Entonces, ya les he dicho más de una vez que los receptores sensitivos van a actuar como transductores, es decir, van a convertir a distintas formas de energía en potenciales de acción. Y la pregunta viene, doctor, ¿qué tipo de energías conoces? ¿Qué tipo de...? Estas preguntas son generales, ¿eh? No son preguntas. ¿Qué tipo de energía conoces? Mecánica. Una, Eléctrica. electromagnética. ¿Qué lo ayuda el doctor? Cinética puede ser. ¿Qué más? Química térmica, ¿no es cierto? ¿Sí? Son la forma de energía. Entonces, vamos a ver que hay quimioreceptores, ¿no es cierto?, que detectan las concentraciones, por ejemplo, de sustancias químicas en la sangre. Vamos a tener que hay termorreceptores, que son receptores que van a responder al calor o al frío inocuo. Vamos a tener que hay nociceptores, que son los que van a responder a estímulos lesivos o potencialmente lesivos, ¿no? Y ahí le van a poner en el libro, seguro van a ver estos son los objetivos. Le voy a pasar las diapositivas al delegado. Y también tiene los videos, ¿no? Y acá vemos, por ejemplo, ejemplos de receptores sensitivos, que es una clasificación bastante corta, porque como por ejemplo podemos ver que el sistema sensitivo visual va a estar constituido por fotorreceptores, ¿no?, que son los que convierten la luz en un potencial de acción, y tenemos los bastones y conos, ¿no? Pero como van a ver ustedes en la parte práctica, tenemos conos que van a responder a diferentes longitudes de onda, ¿no?, que corresponden a los diferentes colores primarios. Vamos a ver también que hay quimioreceptores, por ejemplo, que son los del gusto, y van a ver que hay más. ¿Cuántos gustos hay? Agrio, salado, dulce, humano, ¿no es cierto? Vale, ya, solamente con un lado. Bien, entonces, siguiendo más a lo que es la exposición, vamos a hablar sobre los mecanorreceptores cutáneos. ¿Sí? Son receptores que están presentes en la piel y que van a responder a estímulos mecánicos, presión, ¿no es cierto?, tacto y vibración. Aquí sí quiero que nos ubiquemos un poco, ¿ya? Los mecanorreceptores cutáneos son terminaciones nerviosas, ¿sí?, que se unen a células que no tienen origen neural, ¿no es cierto? Por ejemplo, te ponen los corpúsculos de Pacini, ¿no?, que se unen a células, forman colágeno, entonces tiene este aspectito de células. Es una terminación nerviosa libre, ¿sí?, junto a tejido no neural, que es el colágeno, formando este corpus. Entonces, hablamos de que son órganos sensitivos. O sea, un órgano sensitivo, como son los mecanorreceptores, son terminaciones nerviosas que se asocian a tejido no neuronal. Y como vamos a ver más adelante, tenemos los nociceptores y los termorreceptores, que son terminaciones dendríticas. ¿Qué dice acá? Que los nervios sensitivos de estos mecanorreceptores son las fibras mielinizadas A alfa
A beta, cuya velocidad de conducción tuvo alrededor de 70 a 120 milímetros por segundo o de 40 a 75 metros por segundo respectivamente. En otras palabras, las fibras que conducen las sensaciones de tacto, presión y vibración son fibras de conducción rápida, ¿no es cierto? Son de gran diámetro y están ionizadas. Bien. Ahora vamos a hablar de los nociceptores. Estos vienen a ser los estímulos que van a responder, son los receptores que responden a estímulos lesivos o potencialmente lesivos, ¿no? Y como dice aquí, a diferencia de los mecanorreceptores, son terminaciones nerviosas libres. Pregunto. ¿Qué tipo de nociceptores hay? Hay nociceptores térmicos que responden, ¿no es cierto?, al calor y el frío lesivo. Hay nociceptores mecánicos que son los que responden, ¿no es cierto?, a una presión constante, como puede ser un efecto cortante. Hay nociceptores químicos que responden a sustancias lesivas como los ácidos, y los polimodales, que son los que responden a diferentes tipos de estímulos lesivos. Los impulsos que se originan en los nociceptores se transmiten por fibras de dos tipos, ¿ya? Fibras A delta, que son de conducción rápida y son las que llevan el primer dolor rápido o epicrítico. Acá lo que se libera principalmente es glutamato. Y las fibras de tipo C, que son fibras amielínicas de conducción lenta que llevan el dolor tardío o protopático. El dolor epicrítico es el que le da el aspecto discriminativo al dolor, es el que te permite indicar la localización y la intensidad, ¿no? Mientras que el dolor protopático, que está mediado por el glutamato y la sustancia P, es esa sensación difusa de malestar dolorosa que te queda después de todo. ¿Ya? Bien. Ahora, los termorreceptores son bien parecidos, son terminaciones nerviosas. Vamos acá entonces. Sigamos con los nociceptores. Pregunto, si tienen una, por lo que hemos dicho, estos son los nociceptores, ¿no es cierto? Y vemos que hay varias familias. Tenemos, por ejemplo, esta familia acá, que son los conductos, ¿no es cierto?, del potencial del receptor transitorio balinoide. Tenemos los conductos del potencial del receptor transitorio de TOR. Tenemos los polinérgicos, responden a estímulos lesivos, ya sea frío lesivo, calor lesivo, sustancias químicas y, ¿no es cierto?, estímulos mecánicos lesivos. Pero mi pregunta es, ¿esta estructura a quién pertenece? ¿Qué sería esto? ¿Dónde están los nociceptores? Han llevado neuroanatomía, deben saber. ¿Dónde están los neuronas? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Porque si no se ubican acá estamos perdidos. ¿Recuerdas, doctor, qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué estructura es? Yo te pregunto. No estés soplando, ¿no? ¿Alguna idea? Un voluntario. Doctor, ¿qué estructura es esto? ¿Qué sería esto? Quiero que piense. Doctor, ¿alguna idea? Sí. La piel. ¿Ah? La piel. La piel. Pues yo entiendo que la piel es esto, ¿no? Y no veo que los receptores estén en la piel. Están en contacto con la piel es otra cosa, ¿no? Pero no están en la piel, ¿no? A ver. Perfecto. Es una terminación nerviosa de una neurona. Es terminaciones dendríticas de una neurona. Muy bien. Lo que hemos dicho que la dendrita es la parte receptora. ¿Sí? Entonces, en estas terminaciones dendríticas de la neurona, del ganglio dorsal, ¿sí?, es donde están estos nociceptores que van a ser activados por diferentes estímulos lesivos. ¿Ya? Y después vamos a ver cómo están constituidas las mismas. Luego, esa es la famosa neurona pseudounipolar. ¿Sí? Esta neurona pseudounipolar es la que encontramos nosotros en el ganglio dorsal.
Porque ustedes ya han llevado una anatomía, siempre deben recordar. Estamos hablando de neurotransmisión sensitiva. Las vías sensitivas siempre son aferentes. ¿Qué significa aferentes? Ustedes deben tomar esos términos. Aferentes. ¿Qué significa aferente, doctor? Cuando dicen las fibras nerviosas sensitivas siempre son aferentes. No sé, no hay una anatomía, ¿no? Al menos no acordarnos los trayectos nerviosos, pero me dan conceptos, ¿no? Yo te digo, las fibras nerviosas sensitivas siempre son aferentes y las fibras motoras siempre son eferentes. ¿A dónde? ¿Hacia dónde ingresa? ¿Tienes la idea? ¿Hacia dónde ingresa? Sistema nervioso, que falta el apellido. A él ya todo, todo es fácil. Central. ¿Sí? Claro, las fibras sensitivas van de la periferia hacia el sistema nervioso central. Y cuando hablamos del sistema nervioso central, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué estructuras conforman el sistema nervioso central? Sencillo nada más. ¿Cómo está constituido el sistema nervioso central? ¿Qué órganos constituyen el sistema nervioso central? Claro. ¿Ah? Fuerte. Bulbo raquídeo, ¿qué más? Médula espinal, ¿qué más? Es un error otra vez concepto porque me dicho casi todo el mundo miras el encéfalo. Van de la periferia hacia el sistema nervioso central y siempre van a entrar por la raíz dorsal. Las fibras eferentes siempre son descendentes, ¿no es cierto? Siempre salen, van hacia el sistema somático hacia el músculo. Entonces, las vías sensitivas son aferentes y siempre van a estar constituidas por 3 neuronas, como vamos a ver más adelante. Y siempre la primera neurona está en el ganglio dorsal. Y es una neurona semi-unipolar. ¿Por qué recibe este nombre? Porque tiene un axón que se bifurca, ¿no es cierto? Una parte de esta bifurcación son las terminaciones dendríticas, que serían las que están en contacto con la piel, y es donde estarían los nociceptores, los termorreceptores y los mecanorreceptores, y otra rama actúa como el axón, ¿no es cierto?, que se dirige hacia el sistema nervioso central para hacer contacto con la segunda neurona sensible. Ya creo que lo tengan bien grabado. Ahora, también vamos a encontrar otro tipo de receptores a nivel de las terminaciones nerviosas, donde están los nociceptores, que son los receptores de la bradicinina, que son los receptores prostanoides, es decir, que son estimulados por las prostaglandinas, y los receptores de interleucinas que responden a las citocinas, ¿ya? Todos ellos son nociceptores, es decir, responden a estímulos lesivos o potencialmente lesivos. Los termorreceptores, bueno, casi es una parte más de esa hecho literal para mejor entendimiento. Los receptores al frío inocuo se ubican en las terminaciones dendríticas de las fibras A delta y las fibras C, en tanto que los receptores al calor inocuo se localizan en la fibra C. Los puntos sensibles al frío son 4 a 10 veces más numerosos que los sensibles al calor. El umbral para la activación de los receptores al calor es 30 grados y aumenta su velocidad de descarga a medida que la temperatura de la piel se incrementa a 46 grados centígrados. Los receptores al frío están inactivos a temperaturas de 40 grados, pero luego, no se preocupen que le voy a pasar la diapositiva al doctor. Pero aumenta constantemente su velocidad de descarga conforme la temperatura de la piel desciende a casi 24 grados centígrados. A medida que disminuye la temperatura de la piel, la frecuencia de descarga de los receptores al frío se reduce hasta que la temperatura llega a 10 grados centígrados y por debajo de aquí se desactivan y el frío se convierte en un anestésico local eficaz. ¿Ya? Eso nada más lo sencillo hasta ahí. Ojo, ideas. Hay los nociceptores mecánicos, no es lo mismo que los mecanorreceptores. O sea, tenemos los mecanorreceptores Ruffini, Merkel, ¿no? Pacini. Son cosas distintas. ¿Ya? Los mecanorreceptores cutanos, Ruffini, Pacini y Merkel no es lo mismo
a los nociceptores mecánicos que responden a una presión constante como la de un cuchillo. Los termorreceptores al frío inocuo y al calor inocuo no son lo mismo que los nociceptores térmicos, ¿ya? Estamos hablando de diferentes receptores sensitivos. Esa es la idea que quiero transmitir. Bien, ahora vamos a hablar acá cómo se generan los impulsos, ¿no es cierto?, en los receptores cutáneos. Y aquí hay algunos conceptos que quiero que le queden claros, ¿ya? Vamos a hablar del corpúsculo de Pacini. ¿Por qué? Por el corpúsculo de Pacini, por su tamaño y accesibilidad, ha sido uno de los más estudiados. Entonces, este gráfico, ¿qué te quiere decir? Que cuando tú aumentas, aplicas presión sobre el corpúsculo, ¿sí? Los corpúsculos de Pacini tienen canales de sodio que son sensibles a la distorsión, ¿sí? O sea, no son sensibles al ligando, no son sensibles al voltaje, sino probablemente a la distorsión. O sea, pones presión y a medida que aumenta la presión, esta distorsión te va generando mayor apertura de canales de sodio. Entonces, al entrar el sodio, todo se va a producir este nivel del primer nodo de Rambier de esta terminación dendrítica. ¿Qué te quiere decir? Que a medida, ¿no es cierto?, que aumenta la intensidad del estímulo, se van produciendo despolarizaciones, ¿sí?, en el corpúsculo de Pacini, que vendrían a ser como potenciales posinápticos excitatorios. Miren, a mayor presión, mayor despolarización, ¿sí? Eso recibe el nombre de potencial generador o del receptor, ¿sí? O sea, la aplicación del estímulo produce un cambio en el potencial de membrana de reposo. A mayor magnitud, mayor es el potencial generador. Y lo que le quiere decir también es que si es la intensidad del estímulo alcanza los más 10 milivoltios, se alcanza el nivel de activación a nivel del primer nódulo de Rambier y se produce un potencial de acción. O sea, en resumen, la magnitud del potencial generador es proporcional, ¿no es cierto?, a la intensidad del estímulo. No se produce una respuesta de todo o nada, sino que se producen potenciales graduados. Aumento la intensidad del estímulo, va aumentando, ¿sí?, la magnitud del potencial generador. Pero también se da otra particularidad, ¿no es cierto? El potencial generador sobrepasa los más 10 milivoltios y se produce un potencial de acción. Y si este potencial generador tiene la suficiente magnitud para perdurar una vez que la neurona se repolariza, se produce otro potencial de acción y otro potencial de acción. Entonces dice que la magnitud, o sea, la frecuencia, también es proporcional a la magnitud del estímulo aplicado. A mayor magnitud del estímulo, se genera mayor número de potenciales de acción. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Ahora vamos a hablar de la codificación sensitiva, que es una propiedad de todos los sistemas sensitivos, ¿ya? ¿Qué es la codificación sensitiva? Es la capacidad que tiene un sistema sensitivo, ¿sí?, de transformar un estímulo en una sensación conocida. Y todos los sistemas sensitivos codifican 4 atributos, ¿ya? Un atributo viene a ser la modalidad, que viene a ser el tipo de energía permitida por el estímulo, ¿sí? Otro viene a ser la ubicación, que es el sitio donde se origina, ¿no es cierto?, el estímulo. Otro viene a ser la intensidad, que viene a estar dada por la amplitud de la respuesta. Y otra viene a ser la duración, que es el tiempo transcurrido entre el inicio del estímulo y el fin del estímulo. Modalidad es el tipo de energía permitida por el estímulo. Si estamos hablando de los corpúsculos de Meissner, Merkel, Pacini, que son receptores que responden a la presión, ¿de qué modalidad estamos hablando? ¿De qué tipo de energía de la que hemos mencionado anteriormente? Mecánica, ¿no es cierto? Y si estuviéramos hablando de los bastones, doctor, si estuviéramos hablando de los bastones, ¿cuál sería la modalidad para los bastones? Electromagnética, ¿no es cierto? ¿Sí? Ahora, cuando hablamos nosotros también de la modalidad, tenemos que aprender este término que se llama el estímulo adecuado.
¿A qué se refiere el estímulo adecuado de un receptor sensitivo? Que los receptores sensitivos no responden a una sola forma de energía, es decir, una sola forma de modalidad. Por ejemplo, los bastones y los conos responden a la presión. O sea, si tú aplicas presión en los ojos, vas a estimular los conos y bastones. Pero también responden a la luz. Lo que pasa es que el umbral que necesita la luz para activar a los conos y bastones es mucho menor que el umbral que tú necesitas para estimularlos con una energía mecánica. Entonces, por eso decimos que el estímulo adecuado para los bastones viene a ser la energía electromagnética. ¿Ya? Luego hablamos de la ubicación, que es el sitio donde se origina el estímulo. Y cuando hablamos de la ubicación tenemos que hablar del campo receptivo. Y si hablamos de campo receptivo tenemos que hablar de unidades sensitivas, ¿no? ¿Qué es una unidad sensitiva? En forma simple. En forma simple, esta es una unidad sensitiva. ¿Cierto? ¿Qué era esto? ¿Qué era, doctora, eso? ¿Esto era qué era? ¿Qué característica tiene esa neurona? Pues dice una neurona célula unipolar. ¿Dónde encontramos las neuronas célula unipolares? ¿Dónde encontramos las neuronas célula unipolares? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿No recuerdan eso de eso? Lo acabo de decir. ¿No es cierto? En la piel. Entonces, esta neurona, que no está en la piel, no está en el ganglio dorsal, ¿no es cierto? Y que sus terminaciones dendríticas terminan en la piel, es una unidad sensitiva. A eso se refiere la unidad sensitiva. Y el campo receptivo es la distribución espacial, la parte del cuerpo en que un estímulo estimula a las terminaciones de esta unidad sensitiva. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿dónde hemos dicho esta neurona? ¿Hacia dónde se dirige su axón? ¿Hacia dónde se dirige el axón de esa neurona? ¿Hacia dónde se dirige su axón? Por lógica. ¿Hacia dónde? ¿No? Bien. Ese es el campo receptivo. Entonces, hay un fenómeno cuando hablamos del campo receptivo que se llama la inhibición lateral. ¿Ya? O sea, cada unidad sensitiva tiene sus terminaciones, ¿no es cierto? Entonces van a ver que ustedes pueden representar milímetro por milímetro todas esas terminaciones. Pero ustedes, si tomaran un pelito, solamente podrían estimular la unidad sensitiva si el pelito cae en la terminación. En el área en que no cae el pelito, no se produce estímulo. Entonces hay un fenómeno que se llama inhibición lateral. ¿A qué se refiere? Si este es el campo receptivo de una neurona sensitiva, o sea, tenemos una neurona sensitiva y esta es la distribución de todas sus terminaciones, y ustedes aplican un estímulo a este nivel, lo que se va a producir es la inhibición de las unidades sensitivas cuyas terminaciones están alrededor de todo este campo sensitivo. O sea, si ustedes estimulan esta neurona sensitiva,
las que tienen sus terminaciones alrededor se inhiben. ¿Para qué? Para favorecer la discriminación del sentido. Esa es la base de la discriminación de los puntos. ¿Ya? Ustedes toman, ¿no es cierto?, un compás, se lo colocan en la yema del dedo y lo colocan en el campo receptivo, que las neuronas que tienen sus terminaciones alrededor del campo receptivo de la neurona estimulada se van a inhibir para una mejor discriminación. Sí, pues está diciendo que no había dolor alrededor de ese punto. O sea, si pasó como fuera un cuerpo muy pulsante, se va a inhibir el dolor alrededor. Eso es lo que digo. No, porque estamos hablando cada vez más de mecanorreceptores cutáneos. Y en lo que es la discriminación táctil no intervienen los visoreceptores. En los receptores malignos, por lo contrario, puede haber un mecanismo de facilitación. Estamos hablando ahorita, hemos tomado como ejemplo acá, ¿no es cierto?, lo que es los mecanorreceptores. Entonces estás hablando de función táctil, ¿no es cierto?, lo que te permite discriminar. Entonces, lo que ocurre a este nivel es una inhibición lateral. El campo, las neuronas que se encuentran, cuyas terminaciones están alrededor del campo receptivo de una neurona estimulada, se van a inhibir para lograr una mayor discriminación. Y esa inhibición lateral también la vamos a ver en la vista, ¿no? Cuando la luz se estimula, ¿no es cierto?, un grupo de bastones, los dos se inhiben para precisamente dar mejor forma. ¿Ya? Ahora, la intensidad se refiere a la amplitud de la respuesta, ¿no es cierto? Hemos dicho, a mayor intensidad de un estímulo, se produce mayor cantidad de potenciales de acción. De repente, más graficado puede estar acá, de repente acá, ¿sí? Ustedes ven acá, esta es la piel, esta viene a ser la neurona aferente, se refiere a la neurona del ganglio dorsal, y con una sonda de vidrio están ejerciendo presión. Acá te está representando la presión, ¿no? Y ustedes ven cómo la presión de la sonda va en aumento. Entonces, cuando aumenta la magnitud del estímulo, lo que te quiere decir el dibujo, también aumenta la frecuencia de los potenciales de acción. ¿Se entiende, no? ¿Ya? Eso es lo que quiere decir. Entonces, estamos hablando de intensidad. Aumenta la intensidad del estímulo o la magnitud, aumenta la frecuencia de potenciales de acción que se generan, ¿no es cierto?, en el receptor. Y vamos a ver, miren acá, que puede haber receptores de adaptación rápida y receptores de adaptación lenta. ¿Sí? Es el mismo estímulo. Estamos hablando, para hacerlo más didáctico, de los corpúsculos de Meissner y las células de Merck. Vamos a comparar estos mecanorreceptores. La intensidad del estímulo es la misma, la duración del estímulo es la misma. Imagínense que es la misma sonda, ¿no? Aplican la sonda con la misma intensidad. Miren qué pasa con el corpúsculo de Meissner. Mantengo la intensidad del estímulo, se producen potenciales de acción, pero si yo mantengo constante la presión, esta frecuencia de potenciales de acción disminuye, ya no se comienza a hacer. Entonces decimos que es un receptor de adaptación rápida. Por otro lado, vemos la célula de Merck. El mismo estímulo, la misma intensidad. Mantengo la intensidad, pero acá la frecuencia de potenciales de acción se mantiene. Entonces hablamos de que son receptores de adaptación lenta autónomos. ¿Tiene implicancias? Implicancias. ¿Sí? Vamos a hablar, por ejemplo, de los nociceptores, mecánicos. Doctor, un nociceptor mecánico tiene que ser de adaptación rápida o adaptación lenta, ¿y por qué? ¿Qué es un nociceptor? Ahí se te acaba bien. ¿Qué es un nociceptor? Acabamos de decir, ¿qué es un nociceptor? ¿Qué ya te ha quedado de un nociceptor? Doctora, ¿qué es un nociceptor? ¿Qué has entendido como un nociceptor? El doctor dice hablar porque el doctor participa muy bien, tiene definiciones como un estudiante. ¿Qué se entiende por un nociceptor? ¿Qué es un nociceptor? ¿Qué se entiende por un nociceptor? Mayormente son
responden a estímulos potencialmente lesivos, ¿no es cierto? Entonces te sopló. Para ti, ¿debe ser de adaptación rápida o de adaptación lenta? Rápida. ¿Sí? ¿Qué dices, doctora? El doctor dice que los nociceptores deben ser de adaptación rápida. Pero vamos a ver en el examen. ¿Qué razón? Doctora, ¿un nociceptor tiene que ser de adaptación rápida o adaptación lenta? ¿Quién sabe? ¿Qué dices tú, doctora? ¿Adaptación rápida o adaptación lenta? Ah, rápido, de adaptación rápida. O sea, un nociceptor es un receptor que nos va a proteger de un estímulo potencialmente lesivo. De adaptación rápida, aplicas el estímulo en forma constante y si lo mantienes desaparece la sensación. O sea, me conviene, le clavo un cuchillo al doctor y entonces lo mantengo porque sé que le va a pasar, entonces lo saco, porque sí que como es de adaptación rápida le voy a mantener el cuchillo clavado y va a dejar de descargar y no le va a doler. No creo, ¿no? Los nociceptores tienen que ser de adaptación lenta. O sea, deben seguir descargando hasta que el estímulo desaparece. ¿Sí? Y un propioceptor, como el uso muscular, o sea, es un receptor sensitivo que te lleva información sobre la disposición de tus segmentos corporales en el espacio. ¿Debería ser adaptación rápida o adaptación lenta? ¿Y por qué? Un propioceptor. O sea, los propioceptores son el uso muscular y lleva información sobre la longitud del músculo, ¿no? Y la longitud del músculo te da una idea de cómo está el segmento corporal, cuál es tu postura. Debe ser de adaptación rápida o adaptación lenta. ¿Qué dices? Rápida. O sea, que mantienes la cabeza así y después un tiempo no sabes cómo está la cabeza porque puedes cargar. De adaptación lenta. ¿No? Porque tiene que seguir informando. ¿Cuál te convendría que sea adaptación rápida? Probablemente algunos mecanorreceptores cutáneos, ¿no? Porque si no fueran de adaptación rápida no durarías mucho tiempo estando sentada así, la presión te mataría, ¿no? Pero como son de adaptación rápida, mantienes el estímulo y en un momento que descarga, ya no sientes nada. Ya luego el isquemio te deja volver a cambiar de posición, ¿no? Bien. ¿Preguntas hasta ahí? La ley de energías específicas del nervio, ¿qué significa? Que si tú estimulas un nervio sensitivo en cualquier parte, ¿no es cierto? La sensación que va a despertar es la de la especialización de su receptor. ¿A qué se refiere? Si yo tengo un corpúsculo de Pacini, ¿no es cierto? Y tengo acá este nervio sensitivo, ¿no es cierto? Y aparece un tumor a nivel del codo y lo presiona, ¿qué sensación va a tener el paciente? ¿Qué sensación sería? ¿Ah? ¿Para qué se especializó Pacini? La presión. Independientemente del sitio donde se comprime el nervio, la sensación que tú vas a despertar es la de la especialización de su receptor. Eso se llama ley de energía específica. Seguimos. Vamos a hablar ahora sobre ¿no es cierto? Entonces, dolor viene a ser una sensación, experiencia emocional desagradable relacionada con el daño quístico real o potencial que se describe en términos de tales daños. ¿Sí? La nocicepción es la actividad inconsciente desencadenada por un estímulo doloroso que se aplica en los sectores sensibles. ¿Es lo mismo nocicepción que dolor? ¿Qué dices? ¿Es lo mismo nocicepción que dolor? ¿Son sinónimos? A ver, piensa Lilian y creo que piensa. No sople. ¿Es lo mismo?
nocicepción por dolor. Ella me lleva. Entonces las neuronas unipolares No, lo que dices tú, es lo mismo nocicepción, por lo que has leído, es lo mismo nocicepción o dolor. en el ganglio. Es lo mismo, no es lo mismo, No sería lo mismo. ¿ya? No, si nos habla de que solamente debería ser un estímulo doloroso que se aplica en los receptores sensitivos, o sea que está focalizado en cierto modo. Está focalizado. ¿Tú qué dices? ¿Es lo mismo nocicepción que dolor? Dolor, doctor, tengo mucha nocicepción, ¿sí me entiendes? ¿Qué dices? ¿Qué dice el doctor? ¿Qué tengo que decir al doctor? ¿Tengo mucha nocicepción o tengo mucho dolor? ¿Por qué? Porque el dolor es la sensación, el síntoma es el dolor. Yo tengo dolor. Y todo lo que estamos hablando ahorita nosotros, de los cambios de permeabilidad, de receptores purinérgicos, qué pasa, eso es nocicepción. Es la actividad inconsciente que se desencadena por un estímulo doloroso que aplica en los receptores sensitivos. Pues hablamos de nocireceptores, ¿no es cierto? O sea, son los fenómenos. Y cuando tú me hablas de la sensación de experiencia emocional desagradable, eso es el dolor, o sea, el dolor es el síntoma. ¿Ya? No es lo mismo. Ahora, hasta que la clase. Vamos a hablar, ¿la hiperalgesia y alonidia es lo mismo? Acompañan al dolor. ¿Es lo mismo la hiperalgesia y alonidia? ¿Es lo mismo hiperalgesia y alonidia? ¿Es lo mismo? Alonidia. ¿Es lo mismo hiperalgesia y alonidia? Actualizado. Doctor, ¿es lo mismo hiperalgesia y alonidia? O sea, eso no lo han llevado, pero ustedes tienen una idea, ¿no? La hiperalgesia viene a ser el dolor exacerbado ante un estímulo nocivo. ¿No es cierto? Es un estímulo nocivo y el dolor está exacerbado, quizás más grave. Y la alonidia viene a ser el dolor ante un estímulo que normalmente no lo sientes. ¿No? Te vas a la playa, te pasan las horas en el sol, te una disciplina terrible, te vas al baño y tomas una ducha fría, te duele, ¿no es cierto? Ese es el dolor. ¿Ya? Entonces, dice, ¿a qué se debe esta hiperalgesia y alonidia? Por ejemplo, la alonidia, ¿a qué se debe que un estímulo que normalmente no lo es, te produzca dolor? Primero te dice la sensibilización de terminaciones nerviosas, los cambios fenotípicos, el aumento de la expresión de conductos de sodio, ¿no? La formación de brotes y la activación de la microbiota. Mira acá, sensibilización de las terminaciones nerviosas. Hay una lesión, ¿sí? Se liberan sustancias que aumentan la sensibilización de las terminaciones nerviosas. Es decir, en otras palabras, la vuelve hiperexcitable, de modo que estímulos de pequeña intensidad que produzcan dolor. Doctora, a ver, ¿por cómo crees que puede ocurrir esta sensibilización de las terminaciones nerviosas? ¿Ah? No es una enfermedad autoinmune, es una lesión, me dejan un cuchillo acá. Para que o sea, cuando hay una lesión se liberan sustancias. Pero mira el ejemplo acá, dice, ¿cuál es el principal ion intracelular? El potasio. Entonces dice, cuando hay una lesión, hay destrucción de células, aumenta la liberación de potasio. En otras palabras, la concentración de potasio va a ser mayor en el extracelular que en el intra.
Entonces, ¿por qué este aumento de potasio te puede sensibilizar la terminación nerviosa? ¿Por qué la puede volver más sensible al dolor? No. Una aplicación de lo que hemos hecho. Se sabe. Hemos hecho eso en la práctica. No más hacer ruido. ¿Por qué crees que el potasio sensibiliza la terminación nerviosa? Penalización. Doctor. No se puede ver a los receptores que son de calcio, de sodio, que una forma constatera que el circuito está estacionado con una forma de receptores que el sodio hacen mucho más sensibles al sodio, cada vez receptor va a ser mucho más sensible al sodio, lo cual van a declarar mucho más carga intracelular. Y eso A ver, utiliza la mayor cantidad de potasio extracelular. Mucho la respuesta lo dijo muy bien, como debe ser, así tiene una explicación, lo dijo muy bien. ¿Alguien otra idea? Lo hemos hecho. Aumenta un catión extracelular y el potasio va a salir, porque la tendencia del potasio es salir, ¿no es cierto? Saldrá. Si no sale el potasio, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a variar? No, ¿qué varía primero? No me antes de potasio, ¿qué varía? Si el potasio no sale, ¿qué va a variar dentro de la célula? Positivo. ¿Qué varía? Lo hemos dicho más de una vez. Pero la parada, ¿qué es lo que va a variar? ¿Qué varía primero? ¿Qué cambia? Protección de membranas. ¿Pero qué es lo que cambia? El potencial de membrana en reposo. Eso es la idea. Te parece fácil, pero como no lo consolidas, no te acuerdas. Acuérdate, va a variar el potencial de membrana en reposo. ¿Qué va a pasar si se queda el potasio con el potencial de membrana en reposo? Doctora, ¿qué pasa con el potencial de membrana en reposo si el potasio no sale? Se vuelve negativo. Muy bien. Y si está menos electronegativo, ¿qué sucede? Más porque no puede hacer. Interritual. Si está menos electronegativo, ¿no se va a dar el potencial? La doctora comenzó bien, menos electronegativo, pero la mató, no se va a tener un potencial de acción, ¿estás de acuerdo? Está más excitable. Una intensidad, un estímulo de menor intensidad le permite alcanzar el nivel de activación y se produce un potencial de acción, ¿no es cierto? Entonces por eso se libera, hay una lesión, se libera potasio, ¿sí? La neurona está más hiperexcitable y eso que explica la anodía, ¿no? Porque un estímulo pequeño de poca intensidad puede hacer a esta neurona hiperexcitable que conduce dolor alcanzar el nivel de activación, ¿no? Se producen cambios en la permeabilidad de la membrana. Lo otro viene a ser los cambios fenotípicos, eso ya más avanzado, ¿no? El factor de crecimiento nervioso lo que hace es se incorpora por transporte retrógrado, ¿no es cierto? Llega a la neurona y produce cambios fenómicos, de modo que estas neuronas que normalmente no conducen el dolor se vuelven neuronas que conducen el dolor. Eso se llama cambio fenotípico, ¿ya? Otro que aumenta la expresión del conjunto de sodio, que es otro mecanismo de sensibilización. Aumenta los canales de sodio, es más fácil, ¿no es cierto?, que se alcance el nivel de activación. Lo otro, la formación de brotes. ¿Ya? ¿Qué sucede? Normalmente, ya adelantándonos un poco, cuando ustedes, les he dicho, lo que nunca deben olvidarse son dos vías. ¿Ya? La vía del cordón posterior, que lleva tacto, presión, vibración, extensión, y la vía espinotalámico anterolateral, que lleva temperatura y dolor. Acuérdense, espinotalámico anterolateral, temperatura y dolor, cordón posterior, propiocepción, tacto, presión. ¿Ya? Ahora, otro recurso. Siempre en
las dos vías, la primera neurona va a estar en el ganglio dorsal. Siempre. Pero acá vamos adelantando un poco. ¿Ya? Siempre esa. La vía del cordón posterior, la vía espinotalámico anterolateral. ¿Sí? ¿Qué sensaciones conduce el espinotalámico anterolateral? Ahí está, lo que he dicho. ¿Qué sensaciones conduce el ácido espinotalámico anterolateral? ¿Qué sensaciones conduce el ácido espinotalámico? Lo acabo de decir. ¿Qué sensaciones? Dolores de temperatura. ¿Y el cordón, la vía del cordón posterior? Yo creo que los mocas, ¿ah? Porque decimos que los vuelvo a preguntar. ¿Ya? Entonces, siempre la primera neurona está en el ganglio de la raíz dorsal. Siempre, ¿no? Raíz del ganglio dorsal, ¿no? Lo hemos visto la neurona pseudounicular. Y la tercera neurona, las vías sensitivas, entonces siempre son ascendentes, siempre están constituidas por tres neuronas. La primera en el ganglio de la raíz dorsal, la tercera en el tálamo. Siempre. Lo que va a variar es la posición de la segunda neurona. ¿Ya? En la vía espinotalámico anterolateral que produce dolor y temperatura, la segunda neurona está en el asta dorsal. ¿Sí? Y de acá envía sus axones hacia el lado contralateral para ascender por el cordón anterior y lateral, hacia donde hemos dicho, hacia el tálamo, donde está la tercera neurona, y esta tercera neurona envía sus proyecciones hacia la corteza somatosensitiva primaria. La del cordón posterior lo mismo, siempre la primera neurona en el ganglio dorsal, la tercera neurona en el tálamo. ¿Qué varía? La posición de la segunda neurona. ¿En qué sentido? Ingresa por la raíz dorsal, asciende por el cordón posterior ipsolateral hasta el bulbo donde están los núcleos de Wolff y Burback, o como ustedes quieran, cuneiforme y gracilis. Aquí recién se decusan hacia el lado contralateral, ascienden hacia el tálamo, como hemos dicho que está la tercera neurona sensitiva, y de aquí llega a la corteza cerebral. ¿Está claro eso? ¿Fácil o no? Sí, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver ese tema a qué se refiere el telobrote, y esta parte también para entender mucho de la sintomatología que vamos a ver. ¿Qué sucede? Cuando hay lesiones de fibras nerviosas, va a haber un intento de regeneración, ¿no es cierto? No solamente se van a lesionar las fibras que conducen dolor, también se van a lesionar fibras que conducen la sensación de tacto, la presión. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasaría si tengo una fibra nerviosa que conduce sensaciones de tacto, presión? ¿Hacia dónde se debería dirigir su axón? ¿Hacia dónde llega? Normalmente, ¿hacia dónde debe llegar el axón de la primera neurona de la vía del tacto? ¿Con quién haría sinapsis? ¿Con quién haría, si fuera del tacto? ¿Con quién haría sinapsis? La del ganglio dorsal, ¿con quién haría sinapsis? Exactamente. Así es, debería ascender. Pero puede ser que esas ramas de regeneración no solamente hagan contacto hacia arriba, sino que hagan contacto con esta neurona, ¿no es cierto? Que es la segunda neurona de las estados del dolor. De modo que estímulos táctiles, que normalmente serían inocuos, podrían estimular a la neurona que conduce el dolor y producirlo, ¿no? Eso es por la formación de neuronas. Y la otra es por la activación de células de la microglía. ¿Qué eran las células de la microglía, doctora? ¿Qué eran las células de la microglía? ¿Qué eran las células de la microglía? ¿Qué eran las células de la microglía? Eso hemos hecho etapa ahí. Todo lo que he preguntado era más fácil de hacer para mí. La célula de la microglía. Célula de la microglía.
Célula de la microglía, células de la microglía, ¿no? Porque interviene de repente en la formación de neuronas en trastorno. Macrófagos, muy bien, sí, son macrófagos, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, estos son los mecanismos por los cuales el dolor se hace crónico, por los cuales hay agonía, estímulos normalmente inocuos que producen el dolor y por qué hay interacciones. ¿Preguntas hasta ahí? Bien, vamos a entrar a la parte que es del dolor visceral, o dolor profundo y dolor referido. Lo primero, ¿no es cierto? Recordar que el dolor profundo tiene diferentes características al dolor somático, ¿no es cierto? El dolor que se divide en estructura somática, como la piel y el músculo, es muy diferente al dolor visceral. El dolor visceral es sordo, difuso, poco localizado, ¿no? Y eso se debe a que en las vísceras hay pocos nociceptores. Ojalá. Sí, Vale. Casi de tema. hay menos nociceptores, hay menos receptores del dolor. ¿Sí? No hay propioceptores y hay menos termorreceptores. Y aparte, ¿no es cierto?, son fibras de tipo C, de conducción lenta. Y eso explica por qué usted, ¿alguien le ha dado apendicitis a ver? ¿Alguien tiene apendicitis aguda? ¿Sabes? ¿Quién? ¿Dónde está? ¿Quién tiene apendicitis? ¿Tú? ¿Y cómo te comenzó? ¿Recuerdas cómo comenzó la apendicitis? ¿Qué sentías? Al principio sentía náusea, o sea, no podía comer. Comía y después de un momento empezaba a vomitar. De ahí me empezó a doler aquí. Pero me empezó a doler La fosa ilíaca. Claro, o sea, el dolor comienza en la apéndice, que es una víscera. Entonces el paciente comienza, te va a decir siempre que tiene una molestia, muchos dicen que está en indigestión, algo más caído mal, ¿no? Vomito. Entonces, pero a medida que el proceso inflamatorio se va extendiendo y toca peritoneo, que es una serosa, sobre todo el peritoneo parietal que está en contacto con la piel, ¿no es cierto? Como tiene mayor cantidad de nociceptores, el dolor se va percibiendo a nivel de la fosa ilíaca derecha. ¿No es cierto? El enfermedad está encantado de ¿ya? Bien, entonces esas son las características del dolor visceral. Por eso es difuso, poco localizado, porque los nociceptores están distribuidos más separados, ¿ya? Y también cuando hablamos del dolor visceral tenemos que hablar del dolor referido, ¿sí? Y eso la mayor parte de ustedes lo conocen, ¿no? Cuando hay un dolor intenso en una víscera, generalmente este dolor se puede irradiar a una estructura somática. Lo clásico, paciente infartado, el dolor se irradia hacia el brazo, ¿no es cierto? Ahora, esto es importante que lo conozcan en la parte clínica porque va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Y también saber que esta irradiación no es estereotípica, o sea, no todos los infartos se van a irradiar hacia el brazo izquierdo. En algunos pacientes te van a referir dolor en la mandíbula, ¿sí? No es estereotípica, pero no es al azar. O sea, de todas maneras se va a irradiar a una estructura somática que tiene el mismo origen embrionario, es decir, se origina del mismo dermatoma. El corazón se origina del mismo dermatoma que el brazo izquierdo. Entonces siempre va a haber se va a irradiar hacia una estructura que tenga el mismo origen embrionario. Y esto se explica por la teoría de la convergencia y la proyección. ¿A qué se refiere? Que como tienen el mismo origen embrionario, la víscera o la estructura somática, las fibras que conducen el dolor de la estructura somática y las fibras que conducen el dolor de la víscera van a converger en la misma neurona del asta dorsal, que como hemos visto pertenece a la vía que conduce el dolor. ¿Sí? O sea, ambas fibras del dolor de la estructura somática y de la víscera van a converger en esta misma neurona del asta dorsal. ¿Y qué sucede? Que cuando el dolor visceral es intenso,
a este nivel se produce un mecanismo de facilitación. De modo que impulsos que provienen de la estructura somática que normalmente no te producirían dolor, estimulan, ¿no es cierto?, a esta neurona de la sadosa. ¿Qué pasó? ¿Terminó la clase? Bueno, una quemada acá atrás. A ver, ¿puedes correr? Uy, ¿cómo? No sé. Uy, Afuera de ese que están yendo. uy, mi llanta. Mi phone está cargando. Mi phone. Mi celular. No, no. No sé. Sí, voy a ver. Tengo que poner la rama para salir. Exacto. Bien. ¿Dónde es el enchufe? ¿De afuera? ¿Sí? Entonces, se produce un mecanismo de facilitación. Y esta neurona, que es parte de la vía del dolor, lleva la información hacia la corteza somatosensorial. Entonces, al cerebro se le hace difícil diferenciar, porque como es la misma neurona, dice, ¿viene de la estructura somática o viene de la víscera? Pero lógicamente, como hemos dicho, que las estructuras somáticas presentan más cantidad de receptores, el cerebro lo va a interpretar más el dolor, proviene de la estructura somática. ¿Ya? Ese es el mecanismo de convergencia y de producción. ¿Hasta qué hora es? No, todavía. Bien, esto ya lo hemos visto, ¿sí? Las vías que llevan la información sensible. Siempre recuerden, ¿ya? Siempre recuerden. Esto también es en la parte clínica. Les pregunto a uno. A ver, esta es la vía que conduce el dolor. Este vendría a ser el miembro inferior izquierdo, ¿no es cierto? ¿Qué déficit neurológico te daría una lesión a este nivel? Mira, en azul están las vías que conducen el dolor del miembro superior. Aquí están las que conducen el dolor del miembro inferior, del lado izquierdo. Una lesión a este nivel, ¿qué déficit neurológico te produciría? Si es el haz espinotalámico anterolateral, ¿qué estaría afectado? Doctora, ¿qué estaría afectado si es el haz espinotalámico anterolateral? ¿Qué estaría afectado? ¿Qué sensaciones estarían afectadas? Temperatura y dolor. Primero, ¿no es cierto? Entonces, pregunto, el déficit de temperatura y dolor, la lesión es este nivel, ¿no es cierto? Siempre el déficit se produce por debajo del nivel de lesión. No estaría comprometido el miembro superior, la lesión está acá. El déficit termoalgésico sería contralateral a la lesión o ipsolateral, o sea, la traducción sería en el miembro inferior derecho o izquierdo. Contralateral dice. ¿Quién dice contralateral? ¿Quién dice contralateral? ¿Quiénes dicen ipsolateral? Del mismo lado. ¿No saben? Todos. Contralateral. El doctor tiene razón. Si acá está llevando información del lado izquierdo y la lesión es acá, se produce un déficit de la sensación internoalgésica contralateral. Si la lesión es en el lado derecho, se pierde la información del lado izquierdo. Cambio. Y si la lesión es a este nivel en el cordón posterior, ¿qué sensación estaría comprometida? ¿Qué sensaciones? Cordón posterior. Lo tienen que estudiar, ¿eh? Lo acabo de decir, tienen que estar atentos. El cordón posterior, ¿qué sensación y qué información lleva? ¿Qué información lleva el cordón posterior? ¿Qué información lleva el cordón posterior? No, ¿qué información? Ya, ¿qué pregunta a ti ya? Y el déficit sería ipsolateral o contralateral. Ipsolateral. Así es sencilla es la medicina
cuando se lleva bien. Hay que leer, ¿no? Hay cosas que acá en líneas generales. Mirad, miren, después una anécdota. Un día tuve que ir a un juicio como testigo. Porque cuando sean médicos van a tener juicio como cacha como testigo. Basta que tú pones una historia, un interconsulta del paciente que muera para que te llame. O sea, todo está considerado. Pero lo chistoso es de que tú te preparas. Entonces, fuimos varios y tú ves la ley del otro, ¿no? Tú como un fiscal de Estados Unidos. ¿Ah, ya has visto? ¿Tú ves? ¿No es cierto? Esto a barba, ¿no? Que cuenta la fiscal que cobró. O sea, estoy inventando por ahí. Y después la mirada, diciendo. O sea, el juez le orientaba a la fiscal. Para saber quién es el que estaba. Uno va todo asustado y después te calentona, ¿no? Ahí leyendo en ese momento es consultable. Y te hacen unas preguntas y después dice, doctora, por favor, el doctor hay que tomar bien. Solo que no sean así como médicos. Bien, preguntas. Cuando la lesión es a nivel de la corteza, a ver, ¿dónde está la corteza somatosensitiva primaria? Lóbulo parietal, circunvolución postcentral o para los antiguos parietal ascendente. ¿No es cierto? Ahí está, la corteza somatosensitiva. Cuando hay una lesión en la corteza somatosensitiva, no se pierde sensibilidad. Lo que va a haber son sensaciones de entumecimiento, pacientes hormigueros del lado contralateral. ¿Ya? Y cuando hay lesión a nivel del tálamo, sin pérdida de la sensibilidad. Pueden ser fragmentos. ¿Preguntas hasta ahí? Ninguna. Bien. Lo vamos a dejar ahí. Lo que poco que falta lo vamos a completar la próxima clase. Vamos a estar en el grupo del jueves. Mi grupo no hay uno acá, ¿no? De práctica. Pero vamos a avanzar con la otra. ¿Ni una pregunta? Vayan leyendo que la próxima